I feel that I like the proper stick that I need to narrate the scene, to tie up these things. The proper place for my thoughts. I know that I'm not, you know that I'm not. So clear and transparent, I'll try, but I can't promise it. So tight but delicate, I'll rise around the edges and down, but I'm not, no I'm not. You can try to smooth me down, but I'm not ready to fall. You can try to smooth me take back all that I said. I've said it before and I'll say it again. It's not like me to pretend, but the best part of me is the worst I can get. But you make me so terrified. I tried to reply, but I'm shaking inside. You gave me a tongue just to tie. I'll swallow my pride if you swear not to lie. Hard to read and hard to speak to, but don't take my word, 'cause I'm honestly so bored of being misunderstood. I'm not so clear and transparent. I'll try, but I can't promise it. So tight but delicate, I'll rise around the edges and down, but I'm not, no I'm not. You can try to smooth me down, but I'm not ready to forget. You can try to smooth me down, but I'm not, no I'm not. You can try to smooth me down, but I'm not ready to forget. You can try to smooth me. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de Ciencias Naturales. ¿Le gustó mi nueva fachada? Tengo nueva fachada ahora. Decía ahí que, y para los que están acá en sala también, espérenme un cachito, ahí sí, dice que en nuestro cuaderno pongamos como título el objetivo del día de hoy, que va a ser conocer la ley de Charles, ¿ya? Para que lo pueda anotar. Conocer entonces la ley de Charles va a ser el objetivo del día de hoy. Claro que sí, por aquí por interno me piden el nombre de la canción que coloqué recién. Y esa canción se llama, se escribe, no sé cómo se pronuncia, Pear, que la pueda buscar. ¿Ya? Ponemos el objetivo, que el objetivo va a ser conocer la ley de Charles. ¿Ya? Ese va a ser el objetivo del día de hoy. Antes de comenzar nuestra clase, tengo que recordar dos cosas. Una cosa recordarla y la otra avisarla. La primera cosa que quiero avisar y recordar es que Curacaví, ¿cierto?, ha pasado a fase 2, por ende, las clases ahora se van a hacer 100% online hasta que cambiemos de fase, ¿ya? Es decir, ya, y estas clases van a ser hasta el día de mañana, que es mañana miércoles, ¿ya? El día jueves, desde el jueves en adelante, trabajamos todo lo mismo, el mismo horario, pero desde el hogar, ya para que lo tengan en consideración. Y lo segundo es que vamos a fijar, en realidad les voy a entregar la fecha de la prueba, donde vamos a trabajar en una prueba, ¿cierto?, relacionada con las leyes de los gases, que se las voy a decir al tiro cuándo es. Denme un cachito. Para que la tengan anotada, yo después cuando suba la clase voy a subir el temario de la prueba. Entonces, el martes 22 de junio, hoy día recién estamos a primero, el martes 22 de junio va a ser la prueba de las leyes de los gases, para que la anote por ahí. Martes 22 de junio. Ya, entonces ahí les voy a anotar
Martes 22 de junio. Prueba de ciencias naturales. Leyes de los gases. Para que lo tenga anotado. Ya, entonces, martes 22 de junio, prueba de ciencias naturales, leyes de los gases. Ya, la semana pasada comenzamos a ver las leyes de los gases, que son aquellas leyes, ¿cierto? Que yo les decía que vamos a, que van a manejar de las 3 variables de los gases, van a manejar 2 y una constante. La semana pasada, Oscar, ¿cuál fue la ley que vimos? La ley de Boyle, muy bien. Oye, Lucas Poblete, y en la ley de Boyle, ¿qué variables se manejan? ¿Te recuerdas? Puedes ver tu cuaderno. Al tiro, profe, veo en mi cuaderno de qué variantes tiene la ley de Boyle. Ya. Espérame, Josefa. ¿Ya, Lucas? Estoy... las variables de la ley ¿De la ley de Boyle? ¿Cuáles son? Son, en esta ley la presión que ejerce un gas es inversamente proporcional a su volumen, a una temperatura constante, es decir, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Ya, o sea, ¿cuáles son las variables de la ley de Boyle? Son 2, ¿cuáles son? En la fórmula, Lucas, ¿tú hiciste la actividad de la ley de Boyle? Sí. Ya, en la fórmula de la ley de Boyle, ¿qué variables ocupamos? ¿Ocupamos la temperatura? No. No, ¿cierto? De hecho, la ley de Boyle tiene como fórmula P1, muy bien, P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, si yo a ustedes les preguntara en la prueba, ¿qué variables ocupa la ley de Boyle? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la variable que ocupa? Volumen. Ocupa la presión y ocupa el volumen a una temperatura, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esa temperatura? Constante. ¿Y cómo es la relación de la presión y del volumen? Son inversamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye o viceversa. Entonces, yo, por ejemplo, les podría poner un ejercicio donde ustedes no tengan que resolver algo. Por ejemplo, yo les digo que la presión 1 es 2, el volumen 2, o sea, el volumen 1 es 5, la presión 2 es 7 y el volumen B es X. Entonces, siguiendo el ejemplo de que son inversamente proporcionales, ¿qué valor se esperaría que tuviera la X? ¿Un valor mayor al primero o un valor menor al primero? La presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Que si uno aumenta, el otro disminuye. Si yo en un ejercicio les digo que la presión 1 es 2, que el volumen 1 es 5, que la presión 2 es 7, ¿cuál sería el valor esperable de esto? ¿Que sea mayor o menor que el primero? Que sea menor. ¿Por qué que sea menor? Porque si uno se da cuenta, miren acá, ¿qué pasó en la presión? En la presión, ¿cierto?, que tenía al principio era de 2, ¿y qué le pasó después? Aumentó. Entonces, en la ley de Boyle se dice de que si uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, ¿qué es lo esperable? Que tenga más o menos volumen, que tenga un menor volumen. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. ¿Se entiende eso?
Sí, profesora. Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper bien. Entonces, en la ley de Boyle nosotros trabajamos con la presión y el volumen. Esas son las variables a una temperatura constante, es decir, una temperatura que nunca va a cambiar y siempre va a ser igual. Por eso que no la manejamos dentro de la fórmula. ¿Ya? Y hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a ver la ley de Charles. ¿Ya? Entonces habíamos puesto el objetivo, que el objetivo era, ¿cierto? Conocer la ley de Charles y vamos a poner como título ley de Charles. Eso es lo que vamos a colocar como título ahora, ley de Charles. Entonces, el martes 22 de junio vamos a hacer una prueba de todas las leyes de los gases. Y que son ejercicios más que nada, ¿ya? Entonces, en esta ley, yo voy a copiar aquí lo que tienen que ir copiando. Ya, entonces vamos a copiar eso que está ahí en la pantalla y después yo se los voy a explicar. Trini, ¿tú ves viendo ahí atrás? Sí, ya. Entonces copiamos eso mientras y yo se lo explico en un ratito.
Ya, copiamos ya. Los que están en la casa, ¿cómo vamos? Yo voy en la mitad. Ah, ya, lo espero. No se preocupe. Yo voy terminando ya. Profe, ya terminé. Ya. Yo estoy Esperemos- poniendo la foto. Ya, esperemos a los compañeros entonces para que puedan copiar. Ya estamos entonces, dice, yo les voy a comenzar a leer. Dice, en esta ley, Jacques Charles, que es la persona, ¿cierto? O el científico que nos habla, dice que un gas a una presión constante tiene una relación de temperatura y volumen directamente proporcional. Es decir, si uno aumenta, el otro también, o viceversa. Entonces, la ley de Boyle relaciona, ¿cierto? A la presión y el volumen de manera inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el volumen aumenta, la presión disminuye, que si el volumen disminuye, la presión aumenta o viceversa. Y que es a una temperatura constante. Ya la presión tiene que ser trabajada en atmósfera y el volumen tiene que ser trabajado en litros. ¿Qué dice la ley de Charles? La ley de Charles dice que en esta ley, Jacques-Charles, dice que un gas a presión constante, es decir, la presión nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma, tiene una relación de temperatura y volumen directamente proporcional. Esto es como, por ejemplo, el pan, el precio del pan. Si la harina aumenta, el precio del pan va a aumentar. Si sube el petróleo, ¿cierto? Las bencinas van a comenzar a subir. No sé, por ejemplo, supongamos que yo antes yo vendía, no sé, dulces. Y si a mí los dulces me los suben, obviamente yo voy a tener que subir el valor de los dulces, ¿cierto? ¿Y qué pasa si disminuye el valor de la harina? Obviamente tendría que disminuir el valor del pan, ¿ya? Ahora dice que la temperatura está medida en grados Kelvin y el volumen en en litros, perdón. Y para conocer esta variable se trabaja con la fórmula B1 partido en T1 es igual a B2 partido en T2, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a guardar la pantalla? ¿Cómo nosotros vamos a hacer, entre comillas, estos ejercicios muy similares a los del otro día, pero en vez de trabajar con la fórmula de presión y volumen, trabajamos con la fórmula de volumen y temperatura de la siguiente manera? ¿Puedo borrar ya? Sí, profesora.
Ya, ahora sí. Vamos a poner entonces un ejemplo. Denme un segundito. Ya, disculpen. Vamos a colocar entonces el ejemplo. Ejemplo número 1. Vamos a hacer 2 ejemplos y de ahí ustedes van a hacer un ejercicio solito. Ya, ejemplo número 1, vamos a colocar. ¿Cuál es la temperatura de un gas en un volumen, no, ¿Cuál es la temperatura de un gas que se encuentra en un recipiente de 4 litros? ¿Cuál es la temperatura de un gas? Sí, inicialmente se tiene un volumen de 8 litros. Dice, ¿cuál es la temperatura de un gas que se encuentra en un recipiente de 4 litros si inicialmente se tiene un volumen de 8 litros a una temperatura de 23 grados Kelvin? ¿Ya? Anote el ejemplo y lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces anotamos el ejercicio, ¿ya? Dice, ¿cuál es la temperatura de un gas que se encuentra en un recipiente de 4 litros si inicialmente el volumen tiene un volumen de 8 litros a una temperatura de 23 grados Kelvin? Los que están en la casa me avisan cuando terminen de copiarlo, ¿ya? Profe, estoy terminando. Bueno, no se preocupen, yo lo espero.
Ya, ¿estamos entonces? Sí, profe. Ya, dice entonces, ¿cuál es la temperatura, cierto, de un gas que se encuentra en un recipiente de 4 litros? O sea, ¿qué variables vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar la variable del volumen y de la temperatura según la ley de Charles. ¿Cómo es la fórmula de la ley de Charles? La fórmula es B1 partido en T1, eso es igual a volumen 2 por temperatura 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que tener 4, entre comillas, datos. Tengo que tener el volumen 1, la temperatura 1, el volumen 2 y la temperatura 2. Consulta, ¿cuál es el volumen 1 según el ejercicio? ¿Qué me puede 4 decir? litros. 4 litros, muy bien. Muy bien. ¿Y la temperatura 1? No, olvídense. No, olvídense. Les creí. Leamos de nuevo el ejercicio. Dice, ¿cuál es la temperatura de un gas que se encuentra en un recipiente de 4 litros? Y aquí leemos, sí, inicialmente se tiene un volumen de 8 litros a una temperatura de 23 grados Kelvin. Por ende, ¿cuánto va a ser el volumen 1? 8 litros. 8 litros, ahora sí, 8 litros, ¿ya? 8 litros. ¿Y la temperatura 1 cuánto va a ser? 23 grados Kelvin. 23 grados Kelvin. Ahora, ¿por qué sé que estos datos son 8 y 23? Porque el ejercicio lo dice, si inicialmente se tiene, ¿ya? El volumen 2, entonces, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría el volumen 2? Trini, aquí, el volumen 2, 4 ¿cuánto litros. valdría? 4 litros, muy bien. ¿Y la temperatura 2, cuánto valdría? No sé. Eso no sé porque eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? Esa sería mi X. Consulta, ¿los volúmenes que estamos trabajando están en litros? Sí, están litro, litro y litro. ¿La temperatura que me están dando está en Kelvin? Sí, está en Kelvin, entonces llego y la ocupo. ¿Qué es lo que hago ahora? Reemplazo estos valores en la fórmula. 8 partido en 23 es igual a 4 partido en X. Ahora, ¿cómo yo hago el despeje de estas X? Pónganme mucha atención. La X podría estar en cualquiera de los espacios, ¿ya? Podría estar acá arriba, acá o abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo tomo mi X, ¿cierto? Y los números que están de frente, ¿ya? Es decir, los que quedan así en diagonal, esos dos, se multiplican, ¿ya? Y el que sobra divide. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, entonces, ¿cuánto va a valer la X? La X va a valer 23 por 4 y divido en el 8. ¿Cuánto es ese resultado? ¿Quién puede multiplicar eso? 11,5. 11,5, ¿a todos les da 11,5? A todos les da 11,5, ¿no? A mí sí. 11,5 ya. 11,5. 11,5 ¿y qué apellido le vamos a colocar? ¿Litros o grados Kelvin? Grados Kelvin. Grados Kelvin. Grados Kelvin. ¿Por qué grados Kelvin? Grados Kelvin porque lo que estoy buscando es la temperatura. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, el volumen era 8 litros y disminuyó a 4. Si son directamente proporcionales, quiere decir que si una disminuye, la otra también. ¿Cuánto tenía de temperatura al principio? 23. Y ahora, ¿cuánto tengo? 11,5. Es decir, las dos disminuyeron. ¿Se entiende ahora cómo se hace? En lo mismo que hicimos anteriormente, la diferencia está en que la fórmula es distinta. ¿Sí? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna duda para que me pueda preguntar? No, profe, por mi parte no.
¿Estamos todos ok entonces? Si alguien tiene duda y le da vergüenza preguntar a viva voz, escríbame ahí un mensajito, profesora, no entendí, para yo poder explicar. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener ojo, ¿cierto?, en que los volúmenes estén en litro y las temperaturas estén en grado Kelvin. Si nosotros, por ejemplo, no están en la temperatura, o sea, no está en la unidad que corresponde, nosotros tenemos que hacer la conversión, ¿ya? Ay, ay, sí. Ya, vámonos al segundo ejemplo. Yo voy a dejar guardada la pantalla por si alguien no lo pudo hacer. Ya, vamos con el ejemplo número 2. Vamos a poner número 2 nomás. Número 2. ¿Cuál es el volumen inicial si la temperatura es de 15 grados Kelvin? ¿Cuál es el volumen inicial si la temperatura es de 15 grados Kelvin? Ya. Vámonos entonces con el segundo ejercicio. Dice, ¿cuál es el volumen inicial si la temperatura es de 15 grados Kelvin y el nuevo volumen es de 6 litros a una temperatura de 10 grados Celsius? Entonces, mientras ustedes copian, yo voy a escribir la fórmula, ¿cierto? Que la fórmula de esto es B1 partido por T1 es igual a B2 partido por T2. Para el día de la prueba, usted al ladito puede tener las tres fórmulas, porque la otra clase vamos a ver la otra ley que nos falta, y después vamos a hacer solamente repaso. Pero para el día de la prueba son tres fórmulas. Para el día de la prueba tú puedes tener las fórmulas al lado. Las fórmulas de repente no es necesario aprendérselas de memoria, ¿ya? Porque esto es como que tú tengas un torpeo de matemática y no puedas ocupar las fórmulas, ¿ya? Entonces, la fórmula tú la puedes tener al ladito para poder hacer tus ejercicios, ¿ya? Solo de las fórmulas, solo de las tres fórmulas, nada más. Ya, entonces, mientras usted copia, vamos a ir anotando, ¿cierto?, los datitos. Ya, entonces, dice, ¿cuál es el volumen inicial? Entonces, si me están preguntando por el volumen inicial, ¿dónde va a ir mi X? ¿Qué dicen ustedes? En volumen 1. En el volumen 1. Entonces dice, ¿cuál es el volumen inicial? Ese va a ser mi X. Si la temperatura es de 15 grados Kelvin, entonces la temperatura 1 va a ser de 15 grados Kelvin porque después dice, y el nuevo volumen es de 6 litros, es decir, el volumen 2 es de 6 litros a una temperatura de 10 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, pregunta,
El volumen que me dan, ¿está en litros? Sí, está en litros, aquí está. La temperatura que me dan tiene que estar sí o sí en grados Kelvin. La temperatura, 15 grados Kelvin, ¿está en grados Kelvin? Sí. Los grados Celsius no me sirven. Ahora, ¿cómo yo pasaba de Celsius a Kelvin? ¿Se recuerdan de eso? ¿Que lo vimos? ¿Quién se recuerda cómo pasamos de grados Celsius a Kelvin? ¿Qué le tenemos que hacer a esos 10? ¿Sumarle 273,15 o restarle 273,15? Sumárselos. Le sumo 273,15. Muchas gracias, Laura, por participar activamente de la clase. Si yo le sumo esto, ya, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar, ¿cierto?, que los grados Kelvin, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ser 283,15 grados Kelvin, ¿cierto? Entonces, siempre, siempre, siempre me tengo que fijar que los valores estén en la unidad que corresponde. Presión ATM, volumen, litro, temperatura, ¿cierto?, en grados Kelvin. Y después que tengo los valores, reemplazo. X partido en 15 es igual a 6 partido en 283,15. Entonces, ¿qué dijimos recién? Dijimos que visualizamos a la X, ¿cierto? Primeramente, la X está acá. ¿Qué va a pasar con estos números que están de frente? Estos números se van a multiplicar y el que sobra o el que está al frente de la X es el que va a dividir. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de la X? La X va a ser 15 por 6 partido en 283,15. ¿Quién me podría calcular eso? 0,31. 0,31. Le vamos a dar un premio a la Laura. 0,31. 0,31 ¿qué? 0,31 litros. ¿Por qué litros? Porque litros es lo que ando buscando, es decir, el volumen. ¿Ya? Entonces, fíjese aquí, ¿qué pasó con la temperatura? De 15 a 2... No, olviden su cachita. Déjenme revisar igual una cosa, espérenme. 15 por 6 dividido en 283,15. Sí, 0,31. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando uno aumenta, el otro también lo hace. ¿Ya? Se va a cortar en cualquier minuto. Ya, vuelvan a conectarse en el mismo link. ¿Ya? Ya.